Hermanito, muy buenos días. Señor Jesús los bendiga. Veo caras nuevas, caras nuevas. El Señor Jesús los bendiga, pastor, Marcelita. ¿Dónde está Eliane también? Que la acabé de ver por ahí que llegó. Seguramente llegó anoche. Hernán y Mari también. Hace días. ¿Usted se vuelve ahí? ¿No? Ah, bueno. El Señor Jesús los bendiga a todos por estar acá. Señor, permita que sigamos escuchando su palabra. Regálenme, por favor, acompáñenme en oración para recibir esta palabra. Padre Santo, Señor, a ti te damos las gracias, Padre bueno, Señor Jesús. Te pedimos que perdones, Señor, todo aquello que hemos hecho, Señor, que nos aparta de ti, Señor Jesús. Te pedimos que tu misericordia no se aparte nunca de nosotros, Señor. Que nos permita seguir tu camino, Señor, de tu mano, que podamos alcanzar esa hermosa meta que has puesto para nosotros, Señor, que es la vida eterna, que es vivir a tu lado, Señor. Todo eso se permite, Padre Santo, por escuchar tu palabra, Señor Jesús, por enseñarnos en ella, Señor, por llevarnos, por habernos dado ese manual hermoso, Señor, ese que eres tú, Señor Jesús, en nuestras vidas. Te pedimos que esta palabra, Señor, la recibamos con gracia, Señor. Esa palabra que viene con gracia de ti, Señor. Que la recibamos de buena manera, Señor Jesús. Pero aún más, Señor, que la podamos aplicar a nuestra vida, Señor Jesús. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a todas las personas que aún faltan por llegar, Señor. Que están viajando, Señor. Permíteles que puedan viajar, que puedan llegar, Señor, a los pastores que faltan por venir. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que en tu perfecta y santa voluntad, Señor, podamos entender esta palabra, Señor. Gracias por permitirnos escucharla, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, en tu precioso y santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanitos, habíamos estado, hace 8 días, habíamos estado hablando un poquito acerca de la oración. No sé si ustedes se acuerdan, los que vinieron a 8 días. Yo veo personas que hace 8 días no estuvieron acá. No sé, ¿pueden levantar la mano, por favor, aquellos que no han escuchado aún la palabra? El tema que que comenzamos a 8 días es: Señor Jesús, enséñanos a orar, ¿cierto? Qué importante para nosotros que el Señor nos permita entender qué significa eso. Entender que cuando la palabra de Dios dice, cuando dice en Mateo, le damos un momentito para que nos acordemos más o menos. Si ustedes me permiten hacer un pequeño recuento, unos 10 minuticos, para a las personas que han venido nuevas, a las personas que están acá, las podamos ubicar y podamos seguir. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Dice en la palabra en Mateo 6:5. Hay una enseñanza muy bonita aquí, el Señor Jesús, con respecto a la oración y a la hipocresía. ¿Cierto que sí? Dice la palabra de Dios. ¿Mi hermana tiene Biblia? ¿Sí? Bienvenida. Ya usted había venido antes, ¿cierto? Bueno, bienvenida. Bueno, dice la palabra de Dios. Mateo 6:5. Dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, es aquí donde viene el consejo de nuestro Señor a nosotros, ¿cierto? Mas tú, ese tú somos nosotros. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Primero que todo, ora a tu Padre, ¿cierto? Tengamos presente eso. Que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados o serán oídos, ¿cierto? No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Recuerde que nosotros habíamos estado hablando también que la oración
que la oración que el Señor escucha de nosotros, podríamos decir que sería lo único que el Señor demandaría de nosotros, ¿cierto? ¿Qué es? Que nosotros le pidamos misericordia. Yo creo que es lo único que el Señor se alegra cada vez que escucha a un hijo pidiendo misericordia a Él. Porque lo mismo dice la palabra, no está aún la palabra en tu corazón y en tu boca y ya el Señor la sabe. Ya sabe de qué tenéis necesidad. Entonces, lo que hablábamos también, que muchas veces nosotros tenemos que pagar el arrendo a final de mes y desde el primero comenzamos a orar para que el Señor nos dé la plata para pagar el arrendo. ¿Será que el Señor no sabe que usted tiene que pagar el arrendo, tiene que pagar el cheque a fin de mes? ¿Dónde está la confianza de nosotros? ¿Cierto? ¿Dónde está la fe de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo para la vida eterna o estamos pidiendo para cosas, alimentar nuestro cuerpo y las cosas del mundo? Son cosas que nosotros tenemos que poner a pensar, porque cuando nosotros oremos, cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, diga que nosotros entremos en ese aposento solos. Eso quiere decir esa conexión espiritual que tiene que haber entre nosotros y el Señor. Cuando nosotros estemos ahí, clamemos misericordia, clamemos las cosas que son espirituales, no clamemos por cosas vanas, no clamemos. Mire, a veces nosotros pedimos tantas cosas y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no nos cansamos de pedir, y todo está dentro de la perfecta voluntad. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la voluntad. Señor, hágase tu voluntad, recuerden. Ahorita vamos a analizar un poquito de eso también. Bueno, entonces habíamos también hablado que en Lucas, vamos a Lucas 11:4, que es prácticamente ahí donde comenzamos la prédica, el estudio, ¿cierto? Lucas 1:4. Bueno, dice la palabra de Dios, ya lo tenemos todo, ¿cierto? Dice, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, habíamos analizado qué fue lo primero que le dijo los discípulos, ¿cierto? Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, analizábamos un poquito, ahora 8 días, qué fue lo que Juan le enseñó a los discípulos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Juan dijo? ¿Qué fue lo que Juan estaba enseñando a los discípulos? Porque le dijo, enséñanos a orar como él enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Entonces, analizamos un poquito la vida de Juan, analizamos un poquito estamos hablando de Juan el Bautista. Muchas gracias, mi hermanito. Juan el Bautista, estamos hablando de Juan el Bautista. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, ¿cierto? ¿Cuándo vino a bautizar? Recuerden que ya hemos hablado en varias ocasiones acerca del bautismo. Y la misión principal, la misión que le fue encomendada del Señor fue predicar el Evangelio. Recuerden que Juan lo que vino a hacer aquí a la tierra fue a dar testimonio de lo que iba a pasar. Miren, en Mateo 16 dice la palabra de Dios, porque la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Es ahí hasta donde Juan, ¿cierto?, se cumplió todo lo que se había dicho. Hasta ahí se comenzó a anunciar. ¿En qué momento comienza a darse por cumplido lo que Juan estaba predicando, lo que Juan estaba anunciando, lo que anunció no solamente Juan, sino los profetas también, que el Cristo iba a venir? Y efectivamente eso se cumplió.
Eso se cumplió en su cabalidad. Leamos un momentico Juan 10, 40, 42. Sí, vamos a leerlo desde ahí para que analicemos un poquito qué fue lo que pasó ahí. Recuerden que ya hemos hablado también acerca del testimonio de Juan, qué fue lo que hizo Juan, ¿cierto? Analicemos un poquito esto para que sigamos adelante. 10, 40, 42. Dice la palabra: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Dice la palabra, y se quedó allí. ¿Quién se quedó allí? Nuestro Señor Jesús. Estamos hablando del Señor Jesús. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que dijo de este, refiriéndose al Señor Jesús, era verdad. Era verdad. A eso fue que vino Juan, a dar testimonio del Señor Jesús. Por eso la palabra dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Ese otro lado del Jordán significa aquí donde Juan predicó, porque ahí mismo lo dice, ¿cierto? Esta tierra, él vino acá, se posó acá y se quedó aquí con nosotros. Por eso dice también: y muchos venían a él. Esos somos nosotros, aquellos que creemos en ese testimonio y vamos al Señor Jesús. Porque por el testimonio de Juan es que nosotros nos acercamos. Porque Juan predicó, dijo: vi abrirse los cielos y descender el Espíritu. Juan no vio una paloma. Lo relevante de este versículo es que Juan vio al Espíritu de Dios bajar y posarse sobre Jesús. Por lo tanto, ese es el testimonio que nosotros recibimos de que Dios bajó de los cielos y se hizo carne. Ese es el testimonio, y está escrito en muchas repetidas ocasiones, está en la palabra. Y dice el versículo 42, lo confirma mucho más aún. ¿Qué dice el versículo 42? Y muchos creyeron en él allí. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos claro ya, porque una de las cosas también en las cuales nosotros recibimos este testimonio, y cuando el Señor, refiriéndose a la palabra que dijeron los discípulos cuando le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Recuerden que la palabra también habla que Juan vio a Jesús que caminaba por ahí, vio al Cristo, a ese que caminaba por ahí, y le dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Inmediatamente los discípulos, ¿qué hicieron? Dejaron a Juan y se fueron detrás del Señor. Eso fue lo que enseñó Juan, que nosotros siguiésemos el camino del Señor, que nosotros dejemos las cosas que nos separan de Dios y sigamos siempre a Él, que andemos siempre delante de los ojos de Dios, haciendo siempre lo bueno y haciendo su voluntad. Amén. Entonces, sigue la palabra, dice: y cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor le dijo: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. E inmediatamente el Señor les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que automáticamente el Señor nos está diciendo: tenemos que reconocer quién es el que está en el cielo. Porque era lo que hablábamos también hace 8 días. Recuerden que nosotros hablábamos que muchas personas oran y creen que están orando a Dios, muy posiblemente. Dicen ellos, ¿cierto? Estamos orando. Pero recuerden que son repetidas y repetidas y vanas repeticiones, dice la palabra. Son vanas repeticiones. De nada le vale a uno estar rezando el Padre Nuestro, la misma frase, estar pidiendo por lo mismo, el Ave María y todas estas oraciones que solíamos hacer en algún tiempo, ¿cierto? Pero que ahora, por la misericordia de Dios, el Señor nos enseña a qué es realmente lo que se estaba refiriendo con esto. Entonces dice la palabra de Dios: enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Mire, hay una palabra muy bonita en Juan 8:19, dice, Juan 8:19. Leámoslo un momentico para que hagamos ese recuento. Dice la palabra de Dios, ya lo tenemos, ¿cierto? Voy a tratar de ir un poquito rápido, me disculpan, para poder encaminarnos donde estábamos a 8 días. Juan 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? ¿Quiénes son ellos? Recuerden en la conversación que tuvieron los judíos con el Señor Jesús en ese momento, y se le acercaron a él, le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Le preguntaron al Señor, ¿cierto? Al Señor Jesús.
Pero hubo una respuesta del Señor ahí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ni a mí me conocéis. ¿Dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis. Ni a mi Padre, porque Él se nombra primero, ¿cierto? Dice, si me conocieseis, vuelve y se nombra a Él. Ni a mi Padre conocéis. Si me conocieses, ¿cierto? También a mi Padre conoceríais, ¿cierto? Hay una enseñanza muy bonita también, recuerden en Juan 10, 23, 28, vamos a leerla rápido. Está ahí también en Juan 10, desde el 23 al 28. Dice la palabra de Dios en el 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ¿cierto? El Señor andaba por ahí, estaba en el templo, y dice que le rodearon los judíos. Vinieron los judíos a Él a quererle tentar como siempre, ¿no? Entonces le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Era una pregunta que ellos estaban haciendo ahí. Ellos habían escuchado que Él era el Cristo, habían escuchado el testimonio de Juan, habían escuchado que era el Cristo, pero ellos no creían y decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Porque es que era algo duro de entender para ellos. ¿Por qué no era duro? ¿Por qué era duro para ellos? Porque a ellos no les es permitido entender. A ellos no les es permitido, y lo hemos visto en la palabra también, cómo el Señor les puso un velo en su corazón para que no entiendan y se salven además. Y dice aquí la palabra, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos no sabían, pero yo se les voy a decir, ¿hasta cuándo les turbará el alma? Hasta la eternidad, mi hermano, porque ellos nunca van a entender que Cristo es Dios, nunca lo van a entender, y su alma va a ser turbada desde la eternidad, todo el tiempo va a ser turbada su alma. Así dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Hasta siempre, porque nunca van a entender. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le preguntaron al Señor, ¿cierto? Le dijeron, dínoslo abiertamente. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Así dice el Señor. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ya se los había dicho y no lo creían. Por eso su alma aún era turbada. Y va a ser turbada hasta, bueno. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Además le da la razón por qué ellos no podían creer que Él era el Padre. No creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que ellos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Recuerden también el ejemplo muy bonito que vimos a los 8 días también, que nosotros no debemos, cuando nosotros clamamos misericordia, debemos clamar al Señor para que Él nos agarre, Él nos sustente de su mano, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos agarrarlo a Él. Yo no puedo decir, no, es que yo estoy agarrado de la mano de mi Padre. No, usted no puede, mi hermano, porque si usted se agarra la mano del Señor, usted se va a caer. Pero si es el Señor el que lo agarra a usted, usted siempre va a permanecer con Él. Recuerden el ejemplo que dábamos cuando nosotros teníamos a nuestros hijos pequeños o a un bebé cualquiera y caminábamos de la mano con él y el bebé tropezaba inmediatamente, lo estábamos levantando, no lo dejábamos caer. Ese es Dios con nosotros, ese es nuestro Señor Jesús con nosotros, levantándonos, agarrándonos siempre de su mano. Y el Señor dice, nadie me las arrebatará de mi mano, y dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, ¿cómo así? ¿Las arrebatará de la mano de mi Padre o de la mano mía? ¿Por qué el Señor decía eso? En el versículo 30 Él nos lo aclara. Yo y el Padre somos ¿qué? Uno solo. El Padre y yo, uno solo. Recuerden lo que hablábamos también, que aquí no hay dos figuras existenciales. No las hay. No hay 3, ni 4, ni nada. Aquí no hay como tal figuras existenciales. Hay uno solo. Y además de todo, aquí mi hermano Stuart me recuerda cómo es que dice el original ahí. Yo y el Padre, exacto, lo mismo que hablábamos acá, que ni a mi Padre conocéis, ¿cierto? Porque Él siempre se nombra primero, porque Él es el Padre, y Él lo confirma, yo y el Padre, uno solo, no hay 2, ni 3, ni 4, no los hay. Y ellos entendieron eso sí lo entendieron,
que el Padre era uno, eso sí lo entendieron, y que además era Él, porque dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Por eso lo querían matar, porque Él, siendo hombre, se hacía Dios. Eso dice la Escritura. Bueno, sigamos acá. Hay una palabra también muy bonita en Juan 8, 24, 27. Dice la Escritura en Juan 8, desde el 24 hasta el 27, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dice la palabra también en el 25, entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Volvieron y le hicieron una pregunta: ¿tú quién eres, Señor Jesús? ¿Tú quién eres? Y hay una respuesta del Señor ahí también. Dice: Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. ¿Recuerdan qué es lo que nos dijo Él desde el principio? En Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Manchito, ¿me lo lee, por favor? Duro, Manchito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Eso les estaba diciendo el Señor. ¿Tú quién eres? Yo soy Dios. Lo que desde el principio les he dicho. Yo soy Dios. Eso dijo el Señor a la respuesta que ellos le hicieron. Dice la palabra también ahí más adelantico: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que yo he oído de él, esto hablo al mundo. Y mira el versículo 27 lo que termina diciendo. Dice: pero no entendieron que les hablaba el Padre. No entendieron. Para ellos no hay revelación. Hay otra conversación también acerca de quién es el Padre. Cuando hablábamos también en Felipe, ya todos lo hemos escuchado también, ¿cierto? El versículo de Felipe, cuando dice: Señor, enséñanos, muéstranos al Padre, ¿cierto? Dice el Señor Jesús. Bueno, leámoslo, sí. Juan 14, desde el 3 hasta el 14. Sí, dice la palabra: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. Él mismo lo va a tomar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que, ¿cómo así? Donde yo estoy, pero Él está hablando que nos va a llevar, ¿cierto? Os tomaré a mí mismo para llevarnos al lugar donde yo estoy. O sea que nos está diciendo que Él está allá arriba en el cielo, pero que nos va a llevar allá donde Él está en ese momento, ¿cierto? Vosotros también estéis. Ese es el anhelo del Señor, esa es la voluntad de Él, que nosotros vayamos a donde está Él. Y les estaba hablando en presente a ellos, de frente les estaba hablando a ellos. Y sabéis a dónde voy, ¿cierto? Les está diciendo el Señor. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Ahí está la incredulidad de nosotros. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene, recuerden lo que hablamos también, ¿no? Nadie va allá, nadie viene al Padre, sino por mí, por Él mismo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Vuelve y se nombra a Él. Si me conocieseis, vuelve y le dice. Y desde ahora le conocéis. Les dio la potestad de reconocer quién era Él. Les estaba haciendo una revelación. Y le habéis visto. Dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Volvemos nosotros con la incredulidad, ¿cierto? Volvemos nosotros a dudar. ¿Cuánta duda no hay en nuestro corazón a veces, ¿cierto? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso está, ahí ya. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Escuchen esto, dice: Él hace las obras.
¿cierto? El Padre es el que hace las obras. Bueno, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, usted ya estaba diciendo que el que hace las obras es él, pero acababa de decir que el Padre era el que hacía las obras. Dice en el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿cómo así se acaba de decir que el Padre es el que hace las obras? ¿Cómo dice que yo lo haré? Porque Él es el Padre, muy bien. En el versículo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en el versículo 14 dice, vuelve y nos lo confirma. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Pero nos acaba de decir que el que hacía las obras era el Padre. Entonces, ¿cómo así? Pero esa revelación no le viene a todo el mundo, mi hermano. Solo a los que aman al Señor y los que están ordenados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Él hace un llamado a nosotros y nos enseña esto. Nos da la revelación. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el que nos va a tomar de su mano? ¿Quién es el que nos va a llevar con Él? Amén. Bueno, sigamos acá. Dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Dice, he manifestado tu nombre. Perdón, leamos un momentico Juan 17:6. Mire, hay algo muy bonito acerca de cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre. Lo que nosotros tenemos que entender muchas veces aquí es que nada de lo que nosotros hagamos va a santificar el nombre del Señor, porque nosotros somos pecadores y usted no puede santificar el nombre del Señor. Usted no es quien, nosotros no somos quien, ¿cierto? Mire qué dice la Escritura. Y eso, a veces nosotros, nuestro testimonio, incluso por el contrario, antes profanamos el nombre del Señor, por nuestras acciones, por lo que nosotros hacemos. Es difícil a veces entender todas esas cosas. Pero dice la palabra de Dios, Juan 17:6, he manifestado tu nombre, está hablando el Señor Jesús, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, a su pueblo, a sus hijos. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En el versículo 17-19, leamos un momentito, ahí mismo más adelante. Juan 17, desde el 17 al 19, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire, la palabra de Dios es lo que nos santifica a nosotros. Por escuchar la palabra es que nosotros somos lavados, somos renovados, somos ordenados para salvación, porque nosotros por el oír la palabra de Dios, es que esa palabra viene a nosotros y nos lava. Ahí también diciendo tu palabra es verdad. Y en otro lado dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Mire, todo, absolutamente todo concuerda, dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Todas, desde el principio hasta el fin, dan testimonio de nuestro Señor Jesús. No solamente de eso, sino que Él nos dice quién es Él. Nos dice exactamente que Él es Dios. Mire, dice aquí también en el versículo, ¿dónde vamos? En el 18. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Dice la palabra, y por ellos, ¿qué? Yo me santifico a mí mismo, porque nosotros no podemos santificar al Señor. No, es que nosotros no podemos. La santidad es Él. ¿Cómo podemos nosotros santificar la santidad? Él es la santidad, Él es nuestro Dios. Mire, dice la palabra, para que también ellos sean santificados en la verdad. Solo por la verdad que está escrita aquí y entender quién es la verdad, es que nosotros somos santificados. Bueno, sigamos acá. Leamos un momentico Malaquías 3, 13, 18. Hay un ejemplo muy bonito también acá, entre los que santifican el nombre del Señor o los que somos santificados y el Señor santifica. Leamos un momentico ahí. Malaquías 3, vamos a leer desde el 13 hasta el 18. Ya lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo nuevamente para las personas que no lo hemos analizado.
Dice la palabra, Malaquías 3, 13, 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Mire, cuántas veces hemos escuchado gente diciendo esto, ¿cierto? Es por demás servir a Dios. Mire lo que dice ahí, en el versículo 14. Y además de todo, dicen, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Habéis dicho, el Señor les está diciendo, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Por qué es que el Señor está enojado contra ellos? ¿Por qué es que vienen a blasfemar el nombre del Señor? ¿Por qué se viene a pisotear el nombre del Señor? A decir que es por demás servir a Dios. ¿Dónde está ese Dios? Mucha gente suele decir eso. Y el Señor dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Dura esa palabra. Es muy dura que una persona diga algo como eso, ¿cierto? Por eso el Señor encendió su ira contra estas personas. Encendió su ira. Dice el Señor 15. en el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, eso creen ellos, y los que hacen impiedad, no solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso creen ellos. Eso creen ellos. ¿Qué dice la palabra Santiago 1.13? Manchito, me lo lee por usted, mi mano derecha. Santiago 1.13, sí. Vivian, puedes leer por favor Gálatas 6.7. Santiago 1.13, sí. Santiago 1.13 y Gálatas 6.7. Porque es que ellos están diciendo, decimos pues, ahora son bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es que hemos escuchado muchísimas veces algunas personas que dicen, no, pero es que miren, ni siquiera temía a Dios y mire cómo es prosperado. Mire cómo le va de bien. Mire no le teme al Señor y mírele. Buen carro, buena casa, buena mujer, buen trabajo, bueno todo. Pero son cosas de este mundo. Para ellos no hay salvación. Porque no temen al Señor. Más adelante, si el Señor nos lo permite, vamos a tratar de entender un poquito acerca del temor al Señor. Porque es que la sabiduría del hombre está en el temor a Dios. ¿Cierto que sí? Eso lo dice la palabra de Dios. Mire, siempre hemos analizado una cosa y hemos pensado. Salomón dijo, Señor, dame sabiduría y ciencia para llevar tu pueblo, para guiarlo, para manejarlo. Pero, ¿qué pasó con Salomón? Se terminó por allá haciendo altares a dioses y arrodillándose ante ellos a causa de las mujeres, de las tantas mujeres que tenía, porque tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Yo creo que ni siquiera las conocía todas. Y una de ellas era la hija del faraón de Egipto. Y allá terminó adorando dioses y de todo. ¿En dónde quedó la sabiduría de Salomón? Pues, sabiduría y ciencia le fue dada, pero en esta tierra. Sabiduría y ciencia le fue dada para seguir aquí. Para manejar el pueblo, eso fue, porque fue el hombre más rico, tuvo riquezas. Pero pongámonos a pensar, ¿qué pasó más adelante con Salomón? Si la verdadera ciencia es el conocimiento de Dios. Es ahí donde está la sabiduría del hombre. Es ahí donde nosotros tenemos que meditar y recapacitar. El temor a Dios es lo que nos lleva a nosotros a la eternidad. Es ahí donde está el hombre sabio, aquel que sabe llegar a la meta. Ese es el hombre sabio, no el hombre que pide sabiduría para manejar las finanzas, no sabiduría para manejar la casa. Cuando usted teme al Señor y sabe para dónde va, todas esas cosas vienen por añadidura, porque el Señor le revela todo lo que tiene que hacer. Es ahí donde está la verdadera sabiduría. Más adelante, si el Señor nos lo permite, vamos a profundizar un poquito acerca de eso, porque es muy importante que nosotros sepamos cuál es la verdadera sabiduría, ¿cierto? Santiago 1.13. Sí. Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces, ahí se cae lo que están diciendo ellos. Dice que tentaron a Dios, pero si el Señor dice en su palabra que Él no puede ser tentado. O sea que muchos erran
como dice la palabra, mucho erráis, como les decía el Señor a los fariseos, mucho erráis, porque no sabéis las Escrituras. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces, ¿cómo dicen ellos que tentaron a Dios y escaparon? ¿Se burlaron de Dios? Eso no dice la Escritura. Eso creen ellos, que es diferente. Eso creen ellos. En el versículo 16 dice: entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Recuerden que una de las cosas que nosotros hablábamos... Sí, estamos en Malaquías, ahí mismo. Malaquías 18, sí. Recuerden lo que nosotros hablábamos acerca de hablar cada uno a su compañero. Porque es que nosotros tenemos una vocación. El Señor nos ha dado un don a cada uno de nosotros. A todos sus hijos el Señor les dio un don. Y al que menos le dio uno. ¿Recuerdan cuál fue, cierto? Que es hablar de quién es el Señor Jesús. Hablar y dar testimonio de Él. Eso fue lo que el Señor puso en nosotros. Esa es la vocación a la que nosotros hemos sido llamados. Por eso el Señor hace una alegoría muy bonita acerca de los que recibieron los dones, y uno lo metió por allá, lo guardó y todo eso, y otro que hizo. Más adelante profundizamos más en eso. Pero al que menos le dio uno. Y ese uno es hablar la palabra de Dios. Hablar quién es. A cada uno tenemos que hablar quién es el Señor Jesús. Eso es lo que identifica a un cristiano. Eso es lo que nos llama a nosotros a ser cristianos. Ese es el testimonio que nosotros damos como cristianos, que el Señor Jesús está en nuestra boca siempre. Pero no solamente hace falta decir: Señor, Señor, tú eres mi Dios. Hay que también dar testimonio de Él, hay que seguirlo, porque Él nos dio a nosotros también un manual que hay que seguir. Porque es que el Señor, miren, hay una palabra muy bonita también cuando dice que el Señor no vino a abrogar la ley. El Señor dice la palabra que Él vino a cumplir la ley. Pero resulta que cuando nosotros leemos el original, dice la palabra de Dios que el Señor no vino a abrogar o a destruir. Dice, Él vino a completar la ley. Eso ya es otra cosa muy diferente. Porque nosotros hemos tenido pensado siempre que Él vino a cumplir la ley. Pero Él no vino a cumplir la ley, Él vino a completar la ley. Eso es lo que dice el original. Y entonces cuando nosotros escuchamos que la palabra de Dios dice que Él vino a completar la ley, eso automáticamente nos cambia todo. Porque siempre decimos, no es que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la misericordia, bajo la gracia. Pero resulta que nosotros también tenemos que cumplir la ley. Es que no es porque la ley esté ahí, entonces nosotros, nosotros ya, pues dice no matarás ni nada de esas cosas, no, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros estamos, y dice la palabra de Dios, Él vino a completar la ley. Él es ese complemento que le faltaba a la ley. Más adelantito vamos a analizar un poquito más acerca de eso. Bueno, entonces, dice la palabra de Dios acá en el versículo Malaquías 3:17, ¿no? Estamos ahí en el 3:17, dice: y serán para mí un especial tesoro. Serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo. Recuerden que nosotros hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Lo dice por allá Romanos también, Gálatas 23, 3, 23, 24, dice que nosotros, que no hay justo ni aún uno, pero que por la gracia y la misericordia de Dios nosotros hemos sido justificados en Él, ¿cierto? Eso dice. Por eso aquí dice, en la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, ¿cierto? Bueno, entonces quedamos ahí y estábamos hablando entonces, venga tu reino, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, Mateo 3, 1, 2. Venga tu reino. ¿Qué tenemos que nosotros que entender de venga tu reino? ¿A qué será que el Señor se refiere con eso? Recuerda lo que pasó con Juan. Juan vino predicando. Lo primero que él vino a predicar fue: arrepentidos, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden que Juan hasta la ley y los profetas hasta Juan profetizaron.
y luego vino el reino de los cielos. Por eso Juan vino anunciando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que Juan vio cuando el Señor vino, pero vino con todo su poder y con toda su majestad aquí. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y mire la palabra que dice: en aquellos días, Juan 3, 1, 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también la palabra de Dios, mire, recuerda que hemos hablado también que a Juan llegó un momento en que su ministerio le fue vedado, ¿cierto? Se le fue quitado su ministerio porque dice la palabra de Juan 3, 17 creo que dice que... No, Mateo 3, 1, 2. Sí, Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora leamos un momentico Marcos 1, 14, 15. Porque hasta el momento en que Juan le fue vedado su ministerio, hasta el momento en que Juan ya terminó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Por qué él terminó de hacer lo que estaba haciendo? A lo que él vino. Él dijo por allá Juan también que mi gozo ya se ha cumplido. Mi gozo se cumplió, dijo Juan. Entonces, dice la palabra de Dios en Marcos 1, 14, 15. Vamos a leer un momentico. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, es ahí cuando nosotros decimos, es que a Juan ya, hasta ahí terminó el ministerio de Juan, ¿cierto? Porque dice la palabra, la ley y los profetas hasta Juan, ¿cierto? Hasta ahí se terminó de anunciar, ahora se venía a cumplir. Entonces dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios, amén, sí. Diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué el Señor dijo el tiempo se ha cumplido? Porque es que Él ya estaba aquí. Se cumplió la profecía cuando el mismo Dios dijo: yo mismo iré y os salvaré. Él vino a salvarnos, Él vino a morir por nosotros, a redimirnos de nuestro pecado por la sangre que Él derramó en la cruz. Por eso dijo: el tiempo se ha cumplido. Y se lo dijo también a los discípulos cuando ya iban a ser entregados. Dijo: el tiempo se ha cumplido, ya. Y Él dice acá: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Creer a la palabra que Juan predicó. Todo está escrito aquí. Todo el Señor Jesús está escrito acá. Creer en el evangelio. ¿Qué dice Lucas 7, 16? Está en Isaías. Isaías 34, ¿me lo lee? Es que me lo ayuden. Isaías 34, pregúntele. Mire, vamos un momentico a Lucas 7, 16 para que avancemos un poquito. Les voy a comentar qué fue lo que sucedió ahí en ese momento para hacer un pequeño recuento. Dice la palabra de Dios ahí que Juan iba entrando el Señor Jesús iba entrando con sus discípulos a la ciudad, a la aldea, y dice que iban sacando a un mancebo o un joven, que lo iban sacando en un féretro. Ahí lo llevaban con la mamá era viuda, y ese pobre muchacho era el que veía por su mamá, ¿cierto? Y lo iban sacando ahí, muerto, ese muchacho iba muerto. Y entonces el Señor Jesús, cuando lo vio, tuvo misericordia de ese muchacho, de esa viuda, y dice que tocó el féretro y automáticamente todos se pararon. Ahí hubo algo, ahí pasó algo. El Señor tocó el féretro. Y dice la palabra de Dios ahí en ese momento. Dice también que cogió al muchacho, lo cogió de la mano y lo levantó. Dijo: muchacho, levántate. Y enseguida lo cogió de la mano y se lo entregó a la mamá, vivo. Esas obras
solo las podía hacer el Señor Jesús, solo las podía hacer Él, porque Él es Dios. Nadie, ninguno aquí en la tierra ha tenido la potestad de hacer eso. Bueno, aparte de algunos de los discípulos a los cuales Él les dio la potestad también. Recuerden que Pedro también sanó, levantó de los muertos a una persona, ¿cierto? Por el poder del Espíritu Santo que le fue dado. Ellos no lo hacían en el nombre de ellos lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, no eran ellos los que hacían eso, era el mismísimo Dios. En cambio, el Señor Jesús sí lo hacía porque Él estuvo aquí, ¿cierto? Porque Él es el creador de la vida. Amén, sí, Él es el autor de la vida. Sí. Entonces, leamos entonces aquí en el 16 qué fue lo que pasó. Automáticamente cuando todos vieron eso, ¿cierto? Vieron aquello que se había hecho ahí, que levantó a ser el muchacho de los muertos, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Qué dice ahí? Y Dios ha visitado a su pueblo. Por eso se acercó el reino de los cielos. Por eso vénganos en tu reino. Porque Dios dijo, los que estaban ahí todos viendo eso, entendieron qué era lo que había pasado ahí. Y dijeron, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque era el Señor Jesús el que estaba haciendo eso ahí. Por eso el Señor decía, creedme por las mismas obras que del Padre. ¿Cierto? Juan 3:5. ¿Lo encontraste? Ahí leamos un momentico Isaías 35:4, que es ahí donde es importante que nosotros veamos ese versículo, porque es ahí donde se cumple todo. Es de ahí donde parte el reino de los cielos, es ahí donde parte el hecho de que el Señor dice, vénganos en tu reino. ¿En qué momento se cumplió eso? ¿En dónde fue dicho eso? Entonces, ¿me lo lees, por favor? Sí, señor. Dice Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Es ahí. ¿Me deja leer otra, hermano? Sí, claro que sí, por favor. En Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, Señor. a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Y en el 52:6. Qué hermosa palabra. Isaías 52:6. ¿Cómo dice? Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Mire, muchas gracias mis hermanitos por ayudarme, porque la enseñanza es para todos, ¿cierto? La enseñanza es para todos, la revelación es para todos. Y si hay alguna cosa que hay que completar a la enseñanza, pues el Señor usa a otras personas. Muchas gracias por ayudarme con esos versículos, porque es importante que nosotros entendamos por qué vénganos en tu reino, si es que era la promesa que el Señor había hecho para nosotros. Venga a tu reino, ¿cierto? Es ahí donde es lo que nosotros tenemos que entender de esa parte, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos acá. Juan 3:5. Hay una conversación ahí entre Nicodemo y el Señor Jesús, ¿cierto? Y recuerden lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, recuerden qué significa el agua para nosotros, ¿cierto? Haber sido lavados en la palabra. Eso es lo que representa el agua en este momento, ¿cierto? El que no naciere de agua. Ya nosotros hemos hablado un poquito acerca del bautismo y vemos cómo el Señor nos confirma su palabra cuando nos dice, el que no naciere de agua.
pero el agua de la palabra. Recuerden, esta mañana leía una palabra muy hermosa que nos compartió nuestra hermana Esperanza acerca de la mujer samaritana, que el Señor le dijo, dame de beber de esa agua. Y dijo, yo soy la fuente de agua. yo sí, esa fuente de agua viva. Él es la fuente del agua viva. Él es el agua y Él es lo que nos lava a nosotros, ¿cierto? Por medio de su palabra. Y del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Recuerden que hemos hablado muchas veces también del Espíritu, porque cuando nosotros entendemos esa palabra, el Espíritu viene a morar en nosotros. Es ahí cuando el Señor pone un sello en usted, ¿cierto? Y en mí. Pone un sello y nos dice, ya usted está ordenado para salvación, venga para acá. Porque recuerde que todos vamos a ser resucitados. Absolutamente todos vamos a tener un juicio. Absolutamente todos en esta tierra vamos a ir a la presencia de Dios. Pero hay una cosa muy diferente, que unos van a ser llevados a condenación y otros van a salvación. Eso dice la palabra. Unos resucitados, unos van a resucitar para condenación y otros van a resucitar para vida eterna. Es ahí donde el Señor dice, usted tiene el Espíritu Santo acá para un lado. El Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros. Haga para un lado y el otro para abajo. Eso dice el Señor. Entonces dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En 1 Corintios 6, 9, 10 habla también acerca de todos aquellos que no pueden nacer del agua, ¿cierto? Que no les ha sido permitido, que no les va a ser permitido nunca. Esas personas no van a recibir el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, de 9 y 10. 6, 9, 10. ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor, ¿no sabéis que los injustos, cómo dice el Señor ahí? Los injustos. Recuerden que ya hemos visto, si hay algunos justificados en el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces tiene que haber unos también que no son justificados. Esos son los injustos que habla ahí. Y el Señor nos hace una referencia, nos hace un ejemplo, nos muestra quiénes son esos injustos. Dice el Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En el 9, sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero no porque sean esos, sino porque no hay arrepentimiento en sus corazones. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos hecho todas esas cosas? Pero no ha habido arrepentimiento. De eso es que trata el Señor. Aquellas personas que no tienen arrepentimiento al haber hecho esto, esas personas no han sido justificados. Por eso dice los injustos, porque nosotros somos justificados por medio de ese arrepentimiento en el Señor. Por eso es la palabra del Señor cuando decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es muy claro eso, no porque esas personas hayan hecho eso, sino porque no ha habido arrepentimiento en sus corazones, ¿cierto? Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones, nosotros, lo primero a lo que nosotros vamos siempre es al Señor Jesús. Por eso la palabra es muy clara cuando nosotros nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Eso es lo que tiene que haber en nosotros, muchachos. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Busque primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino? Ya lo vimos, ya no lo analizamos. ¿Quién es el reino de Dios? Es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Señor Jesús. Lo vimos claramente en los versículos anteriores. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso dice el Señor, ¿cierto? Bueno, vamos a un momentico a analizar el versículo que sigue. Dice, hágase tu voluntad. ¿Sí? Estamos en la enseñanza de Mateo. Ahora, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, esta palabra a veces es dura de nosotros entender, porque hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Señor es bien difícil para nosotros. Es muy difícil para nosotros a veces entender cuál es la voluntad de Dios,
Dios permita que por medio de esta enseñanza nosotros podamos entender un poquito más y podamos discernir cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Porque es que nosotros pensamos siempre que es que la voluntad de Dios es la voluntad mía. Y nosotros hacemos cualquier cantidad de cosas pensando que es la voluntad de Dios. Dice, no, si Dios quiere voy a tal parte, si Dios quiere hago tal otra, si Dios quiere, y hacemos. Y a veces el Señor permite que nos toquemos la cabeza ahí para que entendamos muchas cosas. Pero le preguntaste al Señor primero antes de ir a decir a la voluntad de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Antes de hacer algo, preguntarle al Señor si es. Y cuando usted comience a caminar pensando en que es su plan, pregúntele al Señor en qué momento y pídele a Él que le abra y le cierra puertas. Y Él se va a encargar de mostrarle cuál es la voluntad de Él, cuál es el camino de Él. Ahora, esas cosas para nosotros, pero ahora, ¿cuál es la voluntad espiritual? Porque es que tenemos que analizar también cuál es la voluntad del Señor aquí. Porque es que la voluntad del Señor dice que es siempre para llevar dice el Señor Jesús que Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Él vino a morir por nosotros para que nosotros pudiésemos ir a la presencia de Él. Esa es la voluntad que nosotros tenemos que entender también, de que absolutamente todo lo que nos pasa a nosotros nos tiene que llevar a nosotros a la salvación, nos tiene que llevar a la presencia de Él. Esa es la voluntad del Señor. Por eso el Señor es muy claro cuando dice, reconoced al Señor en todos tus caminos y tus veredas serán enderezadas. Reconoced al Señor en todos sus caminos. Es difícil a veces entender eso. Es difícil entender que si yo a veces me bajo de aquí y me golpeo y me rompo la cabeza, es la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿Qué quería el Señor con eso? Hemos puesto también a veces el ejemplo de que a veces de pronto uno va en el camino y se perdió un puente y llegó tarde a la cita, pues eso se salió de sus manos. Y usted comenzó a renegar y si ve, hombre, yo hubiera hecho esto, hubieras hecho muy bien. Pero tus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Solo Dios sabe, mi hermano, solo Dios sabe de qué lo estaba librando usted por ese otro camino. Solo Dios lo sabe. Pero como nosotros en esta carne no sabemos más de lo que podemos ver ahí, entonces no reconocemos la voluntad del Padre, no reconocemos la bendición que es para nosotros, porque muy seguramente nos íbamos a estrellar y íbamos a perder la cabeza y no nos íbamos a alcanzar a arrepentir. O muchas personas, nosotros ya sabemos para dónde vamos, sabemos el camino, ¿cierto que sí? Y si el Señor permitió que usted se muriese en este momento, fue por la voluntad de Él, porque hasta aquí llegó su día señalado, porque hay un día señalado para todos. A veces entender la voluntad del Señor es difícil, mi hermano. Miren, hay una palabra en Eclesiastés muy bonita, porque nosotros siempre pensamos y decimos, en el caso del bebé, ¿cierto? Hay un bebé en camino y esa es una alegría para nosotros, es la mayor bendición que puede haber, que viene un hombre, viene un nacimiento nuevo, viene un niño aquí a esta tierra. Y cuando nosotros escuchamos que alguien de nuestra familia o alguna persona se muere, para nosotros es un dolor terrible. Es un dolor que usted, mi hermano, es un vacío en su corazón. Todos hemos experimentado la muerte de un familiar, ¿cierto? De un ser querido, de un amigo. Y sabemos cada uno de nosotros cuánto dolor nos causa eso a nosotros. Pero yo les digo, mis hermanos, que el Señor tiene otro pensamiento muy diferente al de nosotros. Muy diferente. Porque la vida de nosotros no comienza aquí. La vida de nosotros comienza con Él allá. Mire lo que dice Eclesiastés 7. Mire, se lo voy a mostrar en la palabra. Eclesiastés 7, el 1. Leámoslo un momentito. ¿Ya lo tenemos todos? Ya lo tenemos, ¿cierto? Bueno, dice la palabra de Dios, Eclesiastés 7:1. Mira lo que les he venido lo que el Señor pone en nuestro corazón a entender. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, ¿cierto? Dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso dice el Señor. Y tiene una connotación totalmente diferente, un concepto totalmente diferente a lo que nosotros pensamos.
Y eso dice el Señor ahí, dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque el día que nace el bebé hacemos banquete. Hay fiesta para nosotros. No estoy diciendo que el bebé sea malo, no. Es una bendición para nosotros. Pero el Señor tiene un concepto totalmente diferente. Dice que el día que nosotros moramos es mejor que el día que nosotros nacimos. No que el día del nacimiento sea malo, sino que es mejor el día de la muerte. Porque es el día en que nosotros vamos a la presencia de Él. Mire, todo lo que usted ve aquí, mi hermano, todo, usted puede ver aquí hasta donde sus ojos le permitan. Todo esto sí es real. Todo, absolutamente todo. La vida de nosotros comienza con Él allá. Eso es lo que verdaderamente va a quedar. Nada de esto, Señor, mira estos edificios, le dijeron los discípulos al Señor, mira qué edificios. Dijo, todo esto va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Y eso hablaba de una connotación más espiritual todavía. Porque recuerden quiénes son las piedras, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos y pensamos qué son las piedras, recuerda que el Señor decía que hay un corazón que es de piedra, que no son sus hijos. Aquel que no es hijo de Dios, pues tiene un corazón de piedra. De esas piedras está hablando el Señor. Porque Él cuando hacía la referencia a su pueblo decía que Él podía levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. ¿Cuáles piedras? Piedras que no tienen el conocimiento quién es el Señor Jesús, pero Él los puede agregar a ese hermoso pueblo que es el linaje de Él, a ese pueblo que es el pueblo de Dios. Por eso Él decía, de esas piedras puedo levantar, Dios puede levantar de esas piedras hijos a Abraham. Porque esa era la promesa de Dios para nosotros, que nosotros íbamos a ser un pueblo que venía del linaje de Abraham, de la simiente de Abraham, ¿cierto? Eso decía el Señor. Por eso el Señor les dijo también, no quedará piedra sobre piedra, porque para el Señor no hay nada terrenal, para el Señor todo es espiritual. No quedará piedra sobre piedra. Por eso acá también el Señor, ¿qué era lo que estaba hablando? Sí, antes del nacimiento. Señor, sí, decía que no quedará piedra sobre piedra, ¿cierto? Entonces, imagínense, entonces esas cosas son, todo lo que vemos acá, eso es pasajero, eso es terrenal, esto no va a quedar, todo va a ser destruido, mi hermano y mi hermana, todo, absolutamente todo. Pero lo verdaderamente espiritual es allá donde nosotros tenemos que ir. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que nosotros vamos a ir a la presencia de Dios. Y es ahí donde comienza la vida para nosotros. Comienza la vida y la muerte desde acá. La muerte para acá, es mejor la vida allá con Él. Ese es el anhelo de nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar con todo nuestro corazón, ir a la presencia de Dios, porque allá vamos a vivir toda la vida con Él, llenos de gozo y de alegría con Él. Mire, hablando acerca de la voluntad de nosotros, les decía eso porque para nosotros es tan difícil a veces aceptar la voluntad de Dios. Mire, nosotros, dice la palabra de Dios en Proverbios 21:2. Proverbios 21:2, dice el Señor, todo camino del hombre, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo el camino del hombre es recto en su propia opinión. A veces nosotros hacemos cosas y decimos, no, es que eso es, o sea, esa es, yo estoy haciendo bien las cosas, eso no, ¿por qué me salió mal esto? Si yo estaba haciendo bien las cosas, yo hice todo bien, pero no lo hizo bien, algo pasó, porque no hizo la voluntad de Dios. No le preguntó al Señor si eso era lo que Él quería con usted. Por eso el Señor dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y eso a veces nos pasa también. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de Señor, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es ahí donde está lo duro. Es ahí donde está lo duro de nosotros. ¿Por qué? Por esta palabra. Porque todo hombre es recto en su propia opinión. Todos tenemos la opinión, todos tenemos la razón.
Todos tenemos la razón, absolutamente todos tenemos la razón. Ninguno se equivoca. Pero el Señor, ¿qué dice? El Señor pesa los corazones. El Señor sabe lo que hay en el corazón suyo. Él es el único que conoce nuestros corazones. Mire lo que dice este versículo, Juan 6, 38, 40. Dice la palabra de Dios. Juan 6, 38, 40. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a morir por nosotros. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad que nosotros todos nos salvemos, a los que Él escogió. Y él dice, la voluntad del que me envió, y en otra parte dice, porque yo mismo lo haré por amor de mí mismo. Por amor de mí. O sea, eso quiere decir que no hay una confusión. Jamás va a haber confusión. Mire, la palabra de Dios es una perfecta armonía. Es una perfecta armonía en todo. Todo usted lo lleva de aquí a acá y esto concuerda con esto y esto concuerda. Todo, el Señor no se contradice en absolutamente nada. Nada. Mire, por ahí hay una palabra que dice, el Señor les decía, también les digo que ni una jota ni una tilde pasarán. ¿A qué se refería el Señor con eso? Todo se va a cumplir. Y el Señor hacía una pequeña alegoría entre, recuerden que la escritura hebrea tiene una particularidad. La J es la letra más pequeñita que hay. Es la letra más pequeñita que hay en el hebreo. Y la tilde es la marca más chiquitica que hay y hace una referencia entre una separación y otra. Por eso el Señor les decía, ni una J ni una tilde pasará antes de que se cumpla todo. Porque Él hacía referencia a eso. ¿A quién les estaba diciendo eso? A los escribas que sabían de qué les estaba hablando. De eso estaba hablando el Señor ahí. Por eso, entonces dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo jamás nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad, que absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra vida nos lleva por un camino a la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió con el ladrón en la cruz? ¿Sí recuerdan esa escena, cierto? Esa enseñanza que el Señor nos dio, que habían dos ahí, cierto, dos ladrones, y Él estaba ahí, ambos estaban ante la presencia del Señor, y uno lo injuriaba, el otro decía, lo regañaba al otro, lo soltaba, cállese porque está hablando de Dios, o sea, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación, le dijo. O sea que él estaba reconociendo quién era el que estaba al lado de él. Pero podemos ver cómo esta persona, siendo un ladrón, ¿cierto? Toda su vida de maldad, toda su vida una miseria, discúlpenme la expresión, se acabó. Toda una vida de maldad, toda una vida de... Gracias, hermano, Dios le pague. Muchas gracias. Toda una vida de maldad de este hombre, ¿cierto? Y cómo el Señor lo llevó por toda una vida de maldad, una vida de miseria de este Señor, para finalmente llevarlo a la presencia de Él, para que al final de su vida pudiese reconocer quién era el que estaba en la presencia de Él, quién era el que estaba delante de Él, porque le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de Dios, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y el Señor por esa palabra le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y otra enseñanza muy hermosa también, porque hablábamos de que para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, ¿cierto? Entonces, si el Señor le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero resulta que el Señor resucitó a los 3 días, entonces, ¿cómo así que iba a estar con él ahí mismo en el paraíso? ¿Se lo llevó con él?
Ahora, hay una enseñanza muy bonita también acerca del día que resucitó el Señor, ¿cierto, Pastor Mauricio? Que vimos una enseñanza muy bonita acerca de cuándo resucitó el Señor Jesús. Porque es que el Señor Jesús se tomó más de 3 días, ¿cierto? 3 días y 3 noches. Es una enseñanza, un estudio muy bonito que vimos. Ojalá todos pudieran ser compartidos de esa enseñanza, porque ahí nos revela también que fueron 3 días y 3 noches. ¿Y en qué momento es que comienza el día? Porque es que el Señor, cuando creó el día y la noche, dijo, y se hizo la tarde y la noche. ¿Cierto que sí? La tarde y la mañana, perdón. Eso dice el Señor. Bueno, pero eso más adelante se lo dejo al pastor Mauricio. Él compartirá esa enseñanza. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo reconozcamos siempre. Y vimos cómo este hombre lleno de maldad toda su vida, siendo un ladrón, un pecador, y finalmente lo llevó a reconocerlo a Él. Esa es la voluntad de Él, que lo reconozcamos, porque Él dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, lo que le pasó al Señor en la cruz, y crea en Él, eso fue lo que le pasó a Él, ¿cierto? Tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Señor, que todos nos salvemos, todos los que creemos en Él. Mire, primera de Juan 5, 2, 15, 17. Primera de Juan 2, 15, 17. Dice el Señor Jesús: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí estamos nosotros haciendo la voluntad de nosotros. Ahí estamos nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo es muy claro y nos da una enseñanza muy bonita, porque es que la voluntad de nosotros siempre nos va a llevar a perdición. Ahí nos está diciendo, eso es vanagloria. Nosotros somos motivados y llevados por nuestra propia vanagloria a hacer nuestra voluntad, pero no es la voluntad del Padre. No es, porque esta carne siempre nos va a nosotros a llevar a nosotros a perdición, a caer. Esa es la carne. Pero el Señor, el que hace la voluntad de Dios, siempre va a ir a la presencia de Él. Eso dice el Señor Jesús acá. En Efesios 6:6 dice: Efesios 6:6, se lo voy a leer. Dice: no sirviendo al ojo, ¿cierto? No haciendo la voluntad de nosotros. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Dice: de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Señor Jesús. Bueno, entonces sigamos acá. El siguiente versículo que sigue es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí vimos una enseñanza muy bonita también que el Señor puso en nuestro corazón entender acerca del pan. ¿Quién es el pan de vida, cierto? ¿Quién es el que, cuando nosotros pensamos en el pan, pues no es ese pan que nosotros comemos siempre, que nos gusta tanto, que a veces nos traen de Colombia y todas las cosas? No es ese pan. El Señor está hablando de algo más espiritual acá. Es su palabra. Él es la palabra. Recuerden lo que leímos en Juan 1:1, que dice que el verbo, o sea, la palabra, estaba con Dios, ¿cierto? Y la palabra era Dios, ¿cierto? Eso dice Juan 1:1. Gracias, mi hermano. Gracias. El Señor dice en Juan 6:48, dice: yo soy el pan de vida. Eso dice Él, ¿cierto? Juan 6:33-35, más abajito dice, perdón, más adelante dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Porque es que nosotros, mire, esa es la lucha de nosotros con la carne. Todos los días nosotros tenemos una lucha diaria. Pero ¿qué es lo que va a prevalecer más en nosotros?
aquello que alimentemos más, ¿cierto? Eso es lo que se alimenta y lo que se fortalece cada día de nosotros. ¿Qué es lo que queremos nosotros alimentar? ¿Queremos alimentar la carne o queremos alimentar el espíritu? Porque lo que alimenta el espíritu es este pan de vida que está nombrando acá el Señor. Ese es el pan que nos alimenta a nosotros. Ese es el pan espiritual que nos lleva a nosotros a la vida eterna, que es lo que nosotros tenemos que anhelar siempre. Dice el Señor Jesús, estamos en el 33, ¿cierto? Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo. ¿Cómo así que el que descendió del cielo? ¿Sería el maná que descendió del cielo? Recuerdan que también el Señor les decía, el verdadero pan no fue el que descendió allá con los profetas, el maná. No, el que le dio el Señor a Moisés. Ese no era el verdadero pan. El verdadero pan es este que descendió del cielo. ¿Cuándo descendió él del cielo? Cuando Juan profetizó de él y se cumplió lo que leímos acá, que él iba a venir. Aquí está diciendo, el que descendió del cielo. Entonces, ¿cómo dicen algunos que es que el Padre es uno, el Espíritu Santo es otro y Jesús es otro? Si él está diciendo que él es el pan de vida, pero él dice también que él descendió del cielo. El Espíritu de Dios fue el que descendió. Él. Y vimos también en alguna parte también. Y el Espíritu de Dios es el que da discernimiento. Sí, amén. Y vimos también una parte en una enseñanza que vimos acerca del bautismo también. Hablamos acerca del testimonio, ¿cierto? Y de la voz. Porque dice que aquella voz, el Señor en algún momento les dijo, porque escucharon una voz como un trueno. Y dijeron, ¿qué fue eso que sucedió? Y dijeron, esta voz, les dijo el Señor Jesús, esta voz no vino a causa mía, sino por causa de ustedes, para que se diese testimonio, porque es que recuerden que en la ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero, ¿cierto? Por tanto, el testimonio que estaba dando Juan en ese momento dijo, vi descender del cielo al Espíritu y que se posó sobre el Señor Jesús, ¿cierto? Ese es un testimonio. Luego la voz que vino del cielo, que dijo, este es mi Hijo amado, de él me complazco. Esa es la segunda voz. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que está escrito. Porque el Señor cuando vino a bautizar, Juan le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Él dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa era la justicia que venía a cumplir el Señor, a dar testimonio, y cumplió. Hubieron dos voces ahí, pero esa voz era la misma del que estaba hablando ahí. Recuerden cuando en la transfiguración también la voz del Señor. ¿Qué sucedió ahí? Dijeron que estaban Juan y Pedro, ¿no? Jacobo y Pedro, los discípulos. Y entonces vieron a Moisés y a Elías que estaban con Jesús. Y dice que ellos dijeron que, no, Señor, hagamos 3 tabernáculos aquí. Y el Señor les dijo, en la palabra dice, porque no sabían lo que decían. Porque es que el Señor también les dijo a ellos, ustedes a los que trajeron la palabra de Dios, a ellos les hacen dioses. De todos ellos los que traen la palabra los hacen dioses. Por eso el Señor les dijo, no, Señor. Y cayeron. Y dice que cuando abrieron sus ojos, escucharon una voz del cielo. Ese es mi Hijo amado. A él oíd, le dijo. A él oír, ustedes lo pueden leer en la transfiguración del Señor. A él oír. Pero resulta que cuando abrieron los ojos, dice la palabra, vieron a Jesús solo. Entonces, por lo tanto, la voz que escucharon ellos fue la voz de Jesús, pero ellos escucharon la voz desde el cielo. Es el mismo, mi hermano, mi hermana. Es el mismo siempre. Es el mismo siempre. Pero la voz siempre viene a causa de nosotros, para el testimonio. Entonces sigamos acá. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Estamos en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo mismo que le dijo a la samaritana. En Juan 6:58, ahí más adelantico dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el pan del maná y murieron, porque ese pan para nada alimenta. El pan en la carne para nada alimenta. El que alimenta es el pan de vida. Ese es nuestro Señor Jesús. Dice, el que come este pan vivirá eternamente. Ese es el pan que nosotros tenemos que comer siempre. Mire, hay algo muy bonito
le voy a contar. Leamos un momentico Mateo 2, 1, 6. Haciendo referencia un poquito acerca de lo del pan. Mateo 2, 1, 6. Bueno. Se lo voy a leer aquí rápidamente. Dice, ya lo tenemos, ¿cierto? Dice, cuando Jesús nació en Belén, ¿cierto? Eso dice la Escritura, que el Señor Jesús nació en Belén de Judea. Dice, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocaron todos los príncipes sacerdotes y los escribas del pueblo y le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Hay una pregunta ahí, ¿cierto? ¿Dónde debía nacer el Cristo? Y el Señor está diciendo aquí que Jesús nació en Belén, ¿cierto? Bueno, dice, ellos le dijeron en Belén de Judá, vuelven y lo confirman. Perdón, en Belén de Judea, sí. Porque así está escrito por el profeta, esa era la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un guiador. Mire, dice Belén, el Cristo ha de nacer en Belén. Hay algo muy hermoso. Cuando usted va al hebreo y usted busca el significado del hebreo, usted se va a dar cuenta, y usted lo puede buscar en Google, qué significa en hebreo Belén. Dice Betlén, sí, Betlehem, sí, significa casa del pan. Eso dice la palabra, del pan. Y estaba escrito desde, quién sabe, desde cuándo. Mire, dicho por los profetas, así estaba escrito por el profeta, que el Cristo iba a nacer en Belén. Y en Belén, usted lo busca en el hebreo, usted lo puede googlear. Significa casa del pan. Bet, casa, leham, no sé muy bien el hebreo, pero algo así, pan, casa del pan. Y ahí había de nacer el Cristo. Por eso el Señor les decía todo el tiempo, yo soy el Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que les da vida a todos y les da vida eterna. Ese es el Señor Jesús. ¿Qué más sigue acá? Mire, ya habíamos también leído un versículo que es un poco fuerte también, pero el Señor quiere que nosotros lo leamos también, porque todos aquellos que no comen de ese pan, todos aquellos que siguen en su iniquidad, todos aquellos que en algún momento menosprecian el pan, menosprecian y vituperan el nombre del Señor Jesús, para ellos el Señor, mire, el Señor se enoja tremendamente, el Señor vive irado con ellos, y para ellos no les va a ser concedido comer de ese pan espiritual, de ese pan del Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel 4, 12, 17. En algún momento lo hemos leído, pero leámoslo para que lo recordamos un momentico. Porque es que el pan de vida no es para todo el mundo. El pan de vida no es para aquellos que hacen iniquidad o todos aquellos que no son del linaje del Señor. Ezequiel 4, 12, 17. Dice la palabra de Dios. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza. Eso fue lo que le dijo el Señor al profeta Ezequiel, que dijo que hiciera con los hijos del pueblo de Israel, porque no siguieron en sus enseñanzas, no siguieron sus caminos, porque vituperaban el nombre del Señor, lo que dijimos ahora, que es por demás seguir al Señor. ¿Cierto? El Señor se enojó profundamente porque hicieron todo lo malo delante de los ojos del Señor. Todo lo malo. Y el Señor se enojó tremendamente con ellos y les dijo, y comerás pan de cebada, cocido debajo de las cenizas. Lo cocerás a vista de ellos al fuego de ¿qué? Excremento humano. Ese era el pan que les iba a dar a ellos. No el pan de vida. Un pan cocido con excremento humano. A eso era lo que el Señor les iba a dar.
Más adelante, ahí más adelantico, el Señor, leámoslo. Y en versículo 13, y dijo el Señor, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Y dije, ay Señor, he aquí que mi alma es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada. Pobrecito este profeta, pobrecito Ezequiel, porque le iba a tocar hacer eso lo mismo para enseñarles a ellos. Mire, eso es lo que el Señor a veces usa y el Señor hace con aquellos predicadores, aquellos maestros, todas las personas que de alguna u otra manera le servimos al Señor. Porque el Señor nos va a pasar por muchas cosas, para enseñarles a otras personas lo que va a pasar, lo que les puede suceder. Y esto le estaba pasando a Ezequiel aquí. Y Ezequiel le dijo, cocerás el pan a excremento humano y lo comerás con ellos, dijo. Pero dice la palabra de Dios también que él le pidió misericordia, le dijo, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor entonces tuvo misericordia, le dijo, y me respondió, aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Parte de misericordia, bueno, pero pues, la palabra es la misma, o sea, el fin es el mismo, de todas maneras. ¿Es cubalón? Sí, es cubalón ahí, eso, o es de uno o es del otro, eso es la misma cosa, Dios mío. Sí. Entonces me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, porque los hijos, para nosotros los que creemos en el Señor, para los que recibimos de ese pan y nos alimentamos de ese pan, dice el Señor que no va a ser quebrantada. La palabra de Dios no es quebrantada, no se puede quebrantar, no va a ser quebrantada jamás, pero a ellos sí, a ellos les va a ser quebrantada. Lo mismo pasó con Judas. Ustedes recuerdan, le hicieron en la cena, le dijeron los discípulos, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y él le dijo, el que moje el pan, al que le dé el pan mojado, ese es el, y mojó el pan y se lo dio a Judas. Ese es el pan que le dio a Judas. Él no comió del pan que estaba comiendo el Señor, ni de los que comieron los discípulos. A los discípulos les dio pan, un pan de vida, pero a este pobre hombre, a Judas, le dio el pan mojado. Ese es el pan que le dio a Judas y que le va a dar a todos los hijos, a todos los que no son hijos. Al que le dio el pan mojado, al que moja el pan, a ese es, al que le dé el pan mojado. Y lo mojó y se lo dio. Tome. Y dice que enseguida que él metió el bocado en la boca, entró Satanás en él. Y el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo presto, hazlo ya, de una. Porque a eso fue mandado. Por eso el Señor dijo, a los que me diste ninguno perdí, solo el hijo de la desobediencia, el hijo de perdición. Solo el hijo de perdición, Judas. Entonces sigamos acá. Bueno, en Primera de Reyes también, Primera de Reyes, leamos un momentico, como rapidito a Primera de Reyes 14:10. En Primera de Reyes 14:10 dice la palabra. Aquí estamos hablando de Jeroboam. En el estudio que hicimos también acerca del pueblo de Dios, analizamos un poquito también quién era Jeroboam, ¿cierto? No sé si los que estuvieron en el estudio recuerdan quién era Jeroboam. Jeroboam fue aquel que el Señor, recuerda que cuando se partió el reino de Dios, el reino de Israel, a Jeroboam, que era un siervo de Salomón, el Señor le dio la potestad de tener 10 tribus, ¿cierto? Y las otras 2 tribus se las dio a Roboam, que era el hijo de Salomón, porque el Señor hubo una promesa, no porque Roboam hubiera hecho lo bueno, porque ese también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero a él, por causa de David, la promesa que le había hecho David, le permitió seguir ese linaje. Pero entonces centrémonos acá en lo que pasó con Jeroboam, porque es que Jeroboam, después de que recibió el reino, hizo también todo lo malo delante de los ojos de Dios. Todo lo malo. Y ustedes pueden ver que la promesa era para Jerusalén, para el reino de Judá, ¿cierto? Todo usted puede ver Jerusalén, ¿cierto? Pero el Jerusalén espiritual, no el Jerusalén que está allí.
Sin embargo, el Señor dice que Él iba a borrar del reino a Israel, que era el norte, el reino del norte. El reino del norte, recuerden que la capital era Samaria. Era toda una vasta extensión que tenía 10 tribus. Y estaba reinando Jeroboam, porque él se alzó contra Salomón. Entonces, como él hizo lo malo, y así enseñó al pueblo, y así enseñó también a los hijos y a todos, el Señor le dijo también a Jeroboam. Leamos qué pasó ahí. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, y así el siervo como el libre en Israel. Y dice, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre del estiércol, hasta que se acabará. Eso dice el Señor. No hubo pan para ellos. Dice el Señor que los iba a barrer como estiércol. ¿Por qué? Porque no hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor, sino que hicieron lo malo. Hicieron lo malo siempre. Esa es la tendencia del pueblo siempre, hacer lo malo. Eso es lo que nos lleva a nosotros la carne. Por eso siempre tenemos que alimentar el Espíritu. Alimentar el Espíritu, que es el que nos da vida. El Espíritu es nuestro Señor Jesús. Él es el que nos da a nosotros ese alimento para que podamos ir a la presencia de Él. ¿Cierto? Bueno, dice, no sé si tengamos tiempito, un momentito para terminar la palabra con la última es, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Me regalan 10 minuticos o quieren que paremos aquí? ¿Están cansados? ¿Qué quieren? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces sigamos acá. Muchas gracias, hermanitos. Dice la palabra en el capítulo 4, estamos en la enseñanza de la oración. Dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor dice que perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Hechos 13:38. Hechos 13:38-39, perdón. Dice la palabra, sabed esto, varones hermanos, para nosotros es esta palabra, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que en Él cree. Quiere decir que solamente por Él hay perdón de pecados. Solamente Él es el que perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras faltas. Solamente por Él, porque Él vino a morir por nosotros y nos redimió con su sangre. Y también, por ese sacrificio que Él hizo. En otra parte dice que si no perdonamos al que nos hace daño mal, Él tampoco nos perdona. Por Sí. eso dice en el Padre nuestro, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos Sí, eso lo vamos a analizar un Porque poquito dice que más. antes de ir a la oración, tenemos que ir con el que tenemos ofensa, ponernos de acuerdo y después ir al Padre. Vamos a analizar esa parte, Manchito. Vamos a analizar eso, porque hay algo muy importante ahí, ¿sabe? Leamos esto. Bueno, vamos a tratar de sintetizar un poquito. Vamos a esa parte que nos dijo Manchito, para que... Es que el Señor Jesús, mira, ahí la palabra de Escritura siempre nos enseña que Él vino a perdonar pecados. Y por eso lo querían matar, porque decían que solo Dios perdonaba pecados. Y a la mujer, él entró en la casa de Simón, el fariseo, y le vino la mujer con una mujer que era pecadora, y regó un perfume de alabastro, dice que de fino nardo, yo no sé a qué se referirá, pero es algo muy fino, porque algunos, incluso Judas dijo, pues ¿qué es esto? Esto se hubiera podido vender por 300 denarios y dárselo a los pobres. Y el Señor le dijo, a los pobres los tendré siempre, dejad a esta mujer que haga lo que está haciendo, no la molestes, le dijo.
esta mujer pecadora se arrodilló ante él y dice que regaba con el perfume, regaba sus pies, los perfumaba y con sus lágrimas y su cabello los limpiaba los pies del Señor. Esa era la mujer humillada, esa era una mujer pecadora arrepentida, y eso es lo que nosotros, es la enseñanza que nosotros debemos de tener, humildad en nuestro corazón cuando vayamos a la presencia de Dios. Miren, Él es el único que puede perdonar pecados. Por allá en otra parte también, cuando bajaron al paralítico, le dijo, ¿qué es más fácil? Porque el Señor les dijo, tus pecados te son perdonados. Y él dijo, ¿quién es este que también perdona pecados? Dijeron los fariseos. Y Él les dijo, ¿qué es más fácil? Decir, levántate y anda, o tu fe te ha salvado. ¿Qué es más importante? Perdonar pecados. Y el Señor por eso le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Porque ¿qué era más importante en ese momento para él, para ese paralítico? ¿Levantarse de ahí? ¿Ser sano de sus piernas? ¿Sanarse de ahí? No, era perdonar, era haber sido perdonado sus pecados. Eso era lo importante de esa enseñanza ahí, que el Señor le estaba perdonando. Digo, ¿qué es más importante? ¿Decirle a este, levántate, o que tus pecados te sean perdonados? Eso es algo que nos tiene que poner a nosotros a pensar, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos un momentico a la enseñanza. También nos dice acerca de, en Mateo 18, 21, 22 dice el Señor, antes de que vayamos a, que Manchito nombró acá, Mateo 18, 21, 22, dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo el Señor, ¿hasta 7? El Señor dijo, Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. No 1, ni 2, ni 3. El Señor dice, al que le den la mejilla, póngale la otra. Pues, ¿cuán difícil es para nosotros eso, cierto? Muy difícil, incluso hasta con nuestras esposas, que nosotros decimos que las amamos, con nuestros hijos, las amamos tanto y a veces es tan difícil ponerle la otra mejilla. Eso es muy duro, muy duro. Pero mira, el Señor Jesús dijo, no digo 7, hasta 70 veces 7. Bueno, vayamos a leamos primera de Juan 2, 7, 11. Primera de Juan 2, leamos desde el 7 hasta el 11. Mire, el Señor vino a enseñarnos, y una de las enseñanzas bonitas que el Señor nos dice, Él nos dice que Él nos da un nuevo mandamiento. En ese nuevo mandamiento hay muchas cosas ahí que tenemos que entender, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. O sea, quiere decir que esto no es nuevo, esto viene desde antes. Pero aquí nos está diciendo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Desde el principio está esto, mi hermano. ¿Cuál es ese mandamiento? Este mandamiento digo que es la palabra que habéis oído desde el principio. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, Él vuelve y nos lo recuerda. Dice que es verdadero en Él. Y vosotros, porque verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. Él dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea que esta palabra, ¿para quiénes son? ¿Para quién es? Los que estamos en la luz. Dice aquí, el que está en luz y aborrece al hermano. O sea que esa palabra es para nosotros. No es para los que no hacen iniquidad y los que están fuera del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Esta palabra es para nosotros. Dice, el que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en tinieblas. Es una condición de nosotros. Es una condición que si usted está en la luz, si usted está en el camino del Señor, usted no aborrece a su hermano. Dice el Señor, y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Ahora vamos a analizar un poquito lo que hablaba Manchito ahorita, Mateo 5, 21, 26. Vamos a analizar esta enseñanza. Bueno, dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpado de juicio. Cualquiera que mate. El Señor nos está señalando algo aquí, que es el que mate, ¿cierto? Pero es que uno no mata con un revólver también, ¿cierto? Hay cosas espirituales también acá. Entonces dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y escuchen esto en el versículo 23. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y nosotros hemos malinterpretado este versículo. Les voy a decir por qué. Porque siempre nosotros lo hemos leído y hemos tenido conocimiento que dice, no, es que la palabra de Dios dice que si usted trae ofrenda al altar y está bravo con su hermano, vaya a reconciliarse con su hermano. Pero eso no dice la palabra de Dios ahí. Ahí dice, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea que usted está limpio de corazón, pero usted sabe que su hermano está mal con usted. Él no le está diciendo al hermano, venga y reconcíliese con él. Le está diciendo a usted. Usted es el que tiene que ir a buscar a su hermano. Deje su ofrenda aquí, mi hermano. Deje su ofrenda aquí en el altar. Cuando usted venga acá y usted sabe que su hermano está enojado con algo por usted, por algo con usted, deje aquí, mi hermano. Vaya primero, busque a su hermano y mire qué es lo que le pasó a su hermano. Aquí no está diciendo, si usted viene bravo aquí, vaya a busque a su hermano que le causó el enojo. Usted fue el que le causó el enojo a su hermano, vaya a búsquelo. Eso está diciendo el Señor. Es una cosa totalmente diferente. Porque para nosotros es muy fácil decir, no, si yo tengo rabia, bueno, yo voy a hacer lo posible, voy a ir a buscar a mi hermano. Pero usted siendo sano de corazón, o digamos, no teniendo conciencia de lo que hizo, ir a contentar a su hermano, eso es más difícil. Causar a su hermano, que no solamente le causó el enojo, sino volver a reconciliarlo, eso es más difícil todavía. Por eso el Señor dice, si te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, vaya a búsquelo primero. Vaya a búsquelo, antes de venir acá vaya a búsquelo. Pero es usted el que está bien. Porque es que nosotros tenemos la tendencia a pensar siempre, no, yo estoy libre, yo no tengo ningún problema. Problema es el que se enojó. Eso decimos, ¿cierto? Eso lo he escuchado yo muchas veces. Problema de él, tiene dos problemas, enojarse y volverse a contentar. Eso decimos, ¿cierto? Pero eso no dice el Señor. El Señor dice, deje ahí, vaya a buscar a su hermano a ver qué fue lo que le pasó. Por eso es que el Señor dijo en su palabra, que cómo decir que amamos a Dios cuando no amamos a Dios. Y aborrecemos al hermano. Y eso es parte de aborrecer al hermano. Es decir, sabiendo usted que su hermano está enojado contra usted, y usted algún día le pasará la rabia. Eso decimos. Eso no dice el Señor. Usted, mi hermano, tiene la obligación, porque el Señor se lo está diciendo, de ir a buscar a su hermano. No es que espere que a su hermano venga y lo busque. Usted tiene la responsabilidad de ir a buscar a su hermano. No puede esperar a que le pase el segundo problema, que es enojarse y volverse a contentar. No. Hay que ir a buscar a su hermano. Eso dice el Señor. Dice en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, dice el Señor. Pronto, hágalo pronto. No le está diciendo, espérese a que le pase la rabia. No, vaya pronto, rápido, dice el Señor. Entre tanto que estás con Él en el camino. Recuerda lo que les estábamos hablando, que estamos hablando de hermanos en la congregación, ¿cierto? Mientras estamos en ese camino, vaya rápido, vaya, reconcíliese con su hermano. ¿Por qué? Dice el Señor.
reconcíliese con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No sea que de pronto en algún momento usted ya no tuvo tiempo. No tuvo tiempo porque el Señor dice, para nosotros la muerte está presta. En algún momento nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, mi hermano. Yo puedo salir acá y Dios permita que me tenga por muchos años, pero yo no lo sé. De pronto hay en la esquina un estrellón o algo, o me caí de acá, me golpeé la cabeza con un micrófono de esos y ahí quedé. Sí, es verdad. Mucha gente le ha pasado bajándose de una escalera, se cae y se golpea la cabeza. Ya leímos acerca de la muerte. No sabemos cuándo. Por eso el Señor dijo, vaya rápido, reconcíliese antes de que mientras estén en el camino. Perdón, el camino. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor se la va a cobrar por no haber hecho lo que el Señor le mandó. El Señor se la va a cobrar. Vaya, reconcíliese con su hermano, dice. Vaya, no espere que no, yo no le he hecho nada a nadie. Pero no, a ver cuándo le pasa la rabia, no. Vaya, dice el Señor. En Mateo 6, 14, 15 dice la palabra. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor Jesús. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está escrito, mi hermano. Está escrito. Bueno, leamos aquí para terminar Efesios 4, 1, 2. Hay mucha más enseñanza acerca del perdón de los pecados, de reconciliarse con su hermano, el no juzgar a los demás, en muchas otras cosas. Dios permita más adelante podamos hacer más bien un estudio sería muy bonito, un estudio acerca de estas cosas, ¿cierto? Profundizar un poquito más acerca de eso. Y aprovechar para exhortarnos de la congregación, de esta congregación, porque hemos hablado acá en el grupo de alabanza de eso, o sea, otra vez la palabra que está escrita, pero porque muchos años en esta congregación unas personas no estamos haciendo eso. Entonces, si vamos a traer nuestra ofrenda y a presentarnos en el servicio, en esta congregación, aún sabiendo que hay hermanos que tienen algo contra nosotros. Que aún seguimos con eso, sí. Mire, eso es lo que en algún momento lo hemos conversado también. Es que nosotros a veces escuchamos la palabra de Dios acá y esa puerta parece que fuera un neutralizador de memoria, un borrador de cerebro, de la memoria. Salimos aquí de la puerta para allá y ya automáticamente se nos olvidó todo lo que dijimos, todo lo que conversamos, lo que el Señor nos mostró en su palabra, ya se nos olvidó. Ahí, a partir de ahí ya se nos olvidó. Y repito lo que ya dijiste para que continúes, porque está la puerta aquí. Ahorita el servicio, si Dios quiere, se acaban un pocos minutos, pero no sabemos cuando salgamos quién sea despachado. Sí. ¿Puede pasar? Puede pasar, claro que sí. Ninguno sabe el día ni la hora. Ninguno sabe el día ni la hora. Entonces, bueno, volvamos acá. Efesios 4, 1, 2. Pastor, ¿me lo lee, por favor? Efesios 4, 1, 2. Sí. Y Vivianita, ¿me lee, por favor, primera de Pedro 3, 8, 9? Dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Hasta ahí. Sí. Los unos a los otros. Qué bendición tan grande. El Señor nos exhorta, nos insta a nosotros siempre a mantener ese vínculo perfecto en Él, porque nosotros no podemos vivir sin Él. Nosotros no podemos decir que la palabra del Señor dice que así como Él es con el Padre uno solo, así nosotros todos con Él tenemos que ser uno solo también. Y yo no puedo ser uno con mi hermano si estoy peleado con Él, o si sé que mi hermano tiene algo contra mí. ¿Cierto que sí? Entonces la palabra de Dios dice, ¿qué dice 1 de Pedro 3, 8, 9, Vivianita? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar 6 bendición. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice, tenemos que ser todos compasivos, de un mismo sentir todos. Dice el Señor, no devolviendo mal por mal, antes bendecir, dice el Señor. Hay que devolver bendición, mis hermanitos. Es duro, yo sé que es duro, porque nuestro corazón nos lleva siempre a tener un corazón orgulloso, a ser altivos, a ser soberbios, y lo somos incluso hasta en nuestra misma casa. En nuestra misma casa lo somos. Pero aquel que se humilla, el Señor lo va a levantar. Aquel que se humilla ante el Señor, Él es el que el Señor le va a dar. Sí, señora. Eclesiastés 12:13 dice la palabra de Dios, se los voy a leer rápidamente. Dice: el fin de todo discurso es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay que temer al Señor en nuestro corazón, mis hermanitos, y seguir lo que el Señor nos dijo, lo que está escrito acá. Es un manual de vida. Él es el Señor Jesús, representado en estas escrituras. A Él seguir. Pero lo más importante, antes de ir acá, saber quién es Él, temerle a Él, pedirle al Señor sabiduría, misericordia de nosotros, para que nos dé a enseñar, nos dé a conocer lo que está aquí. Amén. Ese es el fin de todo hombre, ese es el fin de todo discurso: temer al Señor Jesús y seguir sus mandamientos. Amén. Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra. Gloria a mi Señor Jesús. Gloria para mi Señor.